Muy buenas noches, amados amigos, amada Israel, aquí con ustedes de la comunidad Israel, de Yahweh y su Hijo amado Yahshua. Pues nuevamente me les presento. Yo soy su amado hermano, amigo, Gustavo Bustamante. Nuevamente voy a estar aquí con ustedes para traerles unas enseñanzas. Bueno, regularmente, por decir siempre, expongo es a mi padre Yahweh y a su hijo Yahshua Hamasías. Y de ahí para adelante lo que me dé mi padre a exponer. Pero en esta noche voy a traerles como una enseñanza o una advertencia acerca de las creencias de lo que es de Grecia y de Roma, de las creencias religiosas grecorromanas y quién es su líder y quién es su líder principal. Cuando hablamos de las creencias grecorromanas, nos dirigimos y pensamos son creencias y mitos. Los griegos se conocen y los romanos, más que todo los griegos y los romanos, se conocen por su mitología. Trajeron al mundo una cantidad harta de mitología, pues se les llama la mitología griega. Creo que son los grandes exponentes de la mitología, donde le dieron rienda suelta a toda creencia, por no hablar más directamente, para poder exponer con claridad este tema. La mitología griega son componentes traídos o creencias traídas donde no tiene ningún fundamento, porque la misma palabra lo dice, mitología, cienciología, no sé si se expresa así. Eso acarrea un mundo de creencias y mitología, donde se cree por un mito, viene de ahí lo que es el mito. Y la palabra mito es todo aquello que se cree pero no existe, eso es un mito. Y todas esas cosas vienen de la mitología griega, grecorromana. Ahorita voy a enumerar ciertas cosas que vienen de esa mitología. Es, es, mm, es, eh, es un poco, no sé, un poco incómodo. Para mí fue incómodo cuando me di cuenta de todas esas cosas porque yo las creía y las practicaba, se los digo con toda sinceridad. Yo creía todas esas cosas y las practicaba. Mi Padre, en su misericordia, Yahweh, en el nombre de Yahshua, en su misericordia y en su revelación, me sacó un día ya hace aproximadamente unos 4 años, por decir, me sacó de de esa creencia mitológica, de esa mitología griega, me sacó de ahí. Ahora voy a enumerar varias de esas creencias. Mi padre tuvo compasión de mí, tuvo misericordia, que me sacó de allá, me quitó esa venda.
son, son muy grandes las cosas, muy grandes. Digo grandes pues, pero no de grandeza buena, sino de grandeza de grandeza de mitológica, grandeza de esa mitología. Lo que hay es grande, eso es grande. No es que sea grande de grandeza, porque el más grande es Yahweh y su hijo amado Yahshua, sino que son muy extensa esa mitología y es grave. Yo la hallo grave porque eso no existe. Son mitos, mito. Recuerden, para los que no conocen muy bien esa palabra, son mitos, mitología griega, que quiere decir que son cosas que la gente cree y practica, pero no existen. Qué dolor eso, qué dolor. Creen, pero no existe. Pues yo estoy desde hace tiempo ya, mi padre me ha estado usando y yo me he dejado usar para traerlo a él como el gran creador, como y a su hijo Yahshua como el Salvador, y para que vengamos a un arrepentimiento genuino y luego vamos a las aguas de sumergirnos en las aguas para el perdón de pecados en el nombre de Yahshua. Eso es lo que yo practico. Y, y la comunidad que dirijo es nueva, pero bueno, hace ya 4 años practico estas cosas, pero ahorita estoy abriendo ya la comunidad de mi padre, de Yahweh, y es Israel, comunidad Israel, de Yahweh y su hijo amado Yahshua Hamasías. Pero el tema principal hoy es traerlas. Claro que tengo que introducir a mi Padre como el único creador y a su Hijo amado, nuestro Salvador Yahshua. Tengo que introducirlo porque Él está primero delante de todo. Pero el motivo de esta conversación, de esta enseñanza es darles a conocer y a saber a ustedes lo grave, o sea, digo lo grave porque eso es una realidad, o sea, no es realidad lo que se practica, no, es una realidad lo que hacen, la realidad lo que están haciendo, lo que han hecho por años, por siglos. Entonces, pero no es realidad, es un mito. Realidad es la mitología, es la enseñanza que los grecos y romanos han hecho por muchos años, muchos siglos. Enumerando algunas creencias, voy a empezar por allá por los años mil, por los años 1380, por allá, por los años 1300, digámoslo por los años 1300, por allá. Un grupo de personas, un concilio de Nicea, había un emperador llamado Constantino, de grecorromano, digo grecorromano porque todos son socios, vino a traer por primera vez lo que era y a fundar lo que era el cristianismo, lo que es hoy en día el cristianismo, lo que es. Lo vino a fundar y lo vino a acentuar, a sentar. Y con colaboración de un concilio de Nicea, y eso se fue regando, porque cuando eso no había mucho conocimiento de las cosas, solamente se conocía nomás lo que era el greco-romanismo, se conocía nomás las enseñanzas romanas, católica, apostólica, romana. Entonces ellos hacían lo que querían con la gente, le inculcaban y les enseñaban todas esas cosas en compañía de
en compañía de los griegos. De ahí que vino ya todas esas enseñanzas, todas esas mitologías griegas, y eso se expandió, se regó por todo mundo, y de ahí viene el cristianismo, de ahí, de esa mitología viene el cristianismo. Hago un énfasis en esto. Las personas dicen, no, pero es que en mi Biblia dice esto, claro, mi Biblia dice esto, mi Biblia dice esto, lo otro, en sus Biblias. Estoy hablando de ustedes. Claro, ahí dice esto y dice lo otro, porque estas Biblias vienen de allá, vienen de Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, monjes, 2 monjes católicos. Claro, eso está acentuado ahí porque hasta libros sacaron la Biblia de las escrituras originales. De las escrituras originales sacaron la Biblia, de los escritos originales sacaron la Biblia, entonces eso está acentuado ahí, pero los escritos originales están esa es una copia donde le anexaron un mundo de cosas, entonces ellos se pegaron de ahí y de ese libro es que enseñan, y ese es el libro de los cristianos, de los católicos, de mucha gente. Entonces, algunas cosas de la mitología son como por decir el movimiento cristiano. A mí no me dijeran eso, bueno, a mí no me lo dijeran, yo me di cuenta de eso y yo me puse a la tarea de investigar eso, porque eso, a mí que me digan que lo que yo practico viene de una mitología griega, yo me pongo a la expectativa. Entonces, hablamos del cristianismo. Yo no estoy hablando mal del cristianismo, simple y sencillamente estoy diciendo de dónde viene. Viene de los griegos y de los romanos, de los grecorromanos. Es una mitología. Y ahora viene algo más fuerte que a mí a mí no, es que a mí me tocó eso. O sea, a mí no me lo dijeron, yo lo descubrí. Entonces me puse a la tarea de investigar. Entonces el cristianismo inventado por Constantino, su concilio, después en el año 1537, por allá, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, sacaron de los escritos originales de la Torá Taná, sacaron la Biblia, y eso le pusieron un mundo de cosas, y entonces esa Biblia fue la que se la adjudicaron a la gente, o sea, le enseñaron de ese libro a la gente y a los cristianos. Pero cuando hablo de los cristianos, primeramente hablo de los cristianos católicos, porque ellos, de ahí viene ese cristianismo. Ellos fueron los que sacaron la palabra cristiano y de ahí viene el cristianismo. Y todo es un mito de la mitología griega, pero lo más grave ya viene. Entonces sacaron ese libro, le enseñaban a la gente. Es que antes no había cómo instruirse, solamente existía eso nomás. Pero ellos mismos, los grecos y los romanos, tenían las escrituras originales guardadas. Sacaron un libro de las escrituras originales, de los libros originales, y ellos lo sacaron y guardaron los escritos originales. Vea pues. Entonces empezaron con esas enseñanzas, místicas, con esas enseñanzas filosóficas, con esas enseñanzas arraigadas a la gente, y como la gente no tenía más que aprender, no tenía de dónde, de eso creían. Entonces, de ahí se proviene, ya les dije, de allá proviene lo que es el cristianismo. Luego en estos años, aproximadamente promedio de 200, 300 años, es donde hay un mundo de separaciones,
de la Iglesia Católica. No estoy hablando mal, ni criticando, estoy hablando lo que es, la verdad, la historia como es. Entonces, hace 200, 250, 300 años, hubo una separación de unos grupos cristianos también, pero ya estos se empezaron a denominar trinitarios, unos trinitarios, otros testigos de Jehová, pero vienen de ahí el catolicismo. Otros se empezaron a llamar adventistas, otros del nombre de Jesús, otros del nombre de Jesús. Bueno, y eso y todos entre sí mantienen en una guerra, entre ellos mismos, pero son los mismos. Es el mismo cristianismo. ¿Por qué? Porque practican a lo mismo, practican lo mismo. Entonces, y mantienen en una guerra. Entonces, pero todo eso es verdad, sí, pero es verdad griego, romano. Eso es verdad, pero es una verdad grecorromana, una verdad de los mitos grecorromanos. Entonces, yo no estoy diciendo que no existe, sí, ahí está, pero son mitos de la mitología griega. Ya les dije de dónde viene el cristianismo. El cristianismo salió allá en Constantino, ya les dije en dónde, cómo, por un movimiento, un grupo de Nigea, después más adelante Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, desde por ahí viene el cristianismo, pero es católico, romano y apostólico. Entonces, como les decía, en aproximadamente 250 o 300 años para acá, empezaron unos movimientos cristianos también, pero ya se empezaron a llamar de otros nombres, como le acabé de decir, pero vienen de allá. Entonces, estos movimientos cristianos del nombre, cristianos trinitarios, cristianos adventistas, cristianos testigos de Jehová, se separaron de la Iglesia Católica, pero son católicos también y mantienen en guerra con la Iglesia Católica. Yo no creo en ninguna de esas cosas, pero tengo que contar la historia. Mantienen en una guerra, en un problema. Bueno, entonces sacaron la Biblia de los escritos originales. ¿Por qué esa Biblia no tiene validez? Porque la sacaron de los escritos originales, entonces es una copia alterada. Ellos pusieron un mundo de cosas ahí. Yo tengo los escritos originales y por eso hablo así. Porque si tengo los escritos originales, ¿cómo me voy a guiar por un libro que es una copia? No, jamás. Entonces eso siguió. Entonces, esos mitos. Entonces, todo eso, lo que les he hablado, viene de la mitología griega. Y les digo, mito es algo que se practica, pero no existe. No es real. Todo se desmiente. No es real. Estoy contando la historia, más no estoy hablando mal, ni defraudando a nada, ni estoy juzgando, estoy contando la historia como es, de dónde proviene y qué es. Entonces, lo más duro es sus líderes. Mire, de la mitología griega viene lo que se llama Dios. De la mitología griega viene Jesús, María, José, Jehová y Señor. Todos son nombres de la mitología griega. ¡Ey! Esto está fuerte. Entonces, yo me amparo y yo me amparo y me protege mi Padre Yahweh y su Hijo amado Yahshua, porque esos sí son reales. Porque Yahweh fue el que fundó la tierra, Yahweh fue el creador de todas las cosas, porque Yahweh envió a su Hijo amado Yahshua para que creyéramos en él y pudiera Yahweh revelarse
revelarlo las cosas a nosotros. Creemos en Yahshua, vamos a Yahshua, Hamasías, a Yahshua, y luego Yahweh nos revela las cosas. Entonces, todos los que les nombré, Dios, Jesús, Jehová, Señor, son mitos de la mitología griega. Yo no estoy diciendo que no existen. O sea, es un mito, o sea, es de una existencia verbal o imaginaria. Una existencia verbal o imaginaria. Pero existir, sí, no existen. Son mitos. Ya le dije, mitos de la mitología griega, que quiere decir mito, cosa que la gente cree, aplaude, cree, pero no existen. Eso es un mito. Válgame usted, pues. Yo estoy contando la verdad, estoy diciendo lo que es. Pero el que sí existe es el Rey de Israel, Yahweh, y su Hijo amado Yahshua. No es el mismo, no se confundan. No es que es el mismo, que en un idioma y que en otro idioma. No, no se confundan. No es el mismo. Ustedes ya tienen a 4, a 5, o a 10, o a 50 dioses. O a 50 dioses. No solamente hay greco-romanos, hay dioses hindúes, hay un dios chino, un tal Buda, hay un dios hindú que es Vaca, hay una diosa hindú que es la diosa Osiris y Osis. Entonces tienen muchos. Y eso jamás concuerda con Israel ni con la creación. Entonces, todo lo que le estoy hablando es de la mitología griega. Pero Yahweh es el creador de todas las cosas, quien envió a su Hijo amado Yahshua Hamasías de Israel. Israel. Y los mitos que le digo, los grecorromanos mitos, no tienen que ver nada con Israel. Yo no estoy hablando mal de nada, estoy contando la historia, lo que es. Entonces, ahí les dejo esto para que lo piensen, lo mediten, lo investiguen, y allá usted, que Yahweh les ayude. Abran el corazón, el entendimiento a Yahweh para que Él entre. Paz y salud de Yahweh en el nombre de Yahshua. Paz y salud de Yahweh en el nombre de Yahshua. Shalom, shalom.